Hola chicos, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿ya? Déjenme solo les comparto la pantalla y comenzaría. Ya. Entonces, prácticamente el día de hoy, lo que vamos a realizar como tal es lo que sería una última práctica antes de su prueba del día de mañana. Ya como tal, prácticamente estos repasos están fundamentados principalmente a resolver lo que serían preguntas de talleres que les hayan enviado, que son talleres preparatorios para su prueba como tal, y a la vez, a o b circunstancia, volver a tocar algún tema como tal de algo que tal vez haya quedado aún vacío como tal. ¿Ya? Entonces, prácticamente este es uno de los talleres que últimamente, desde el semestre pasado como tal, han impulsado dentro de la universidad como un repaso y así van a ser sus primeras pruebas. A muchos de mis estudiantes les he dicho que muchas veces las pruebas son completamente distintos a lo que ustedes van viendo, o sea, vienen viendo con respecto a lo que sería prácticamente del colegio. Entonces, en el colegio, por ejemplo, ustedes estaban acostumbrados a que les decía, transfórmeme este vector de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Y les decía que aquí ya literalmente se deslindan de eso. Es importante conocer, sí, porque muchas de las pruebas como tal tienen apartados o ciertas partes que se resuelven bajo ese conocimiento, pero las preguntas están enfocadas principalmente a que sean preguntas en las cuales ustedes tienen que comenzar a tener ya un criterio, prácticamente tener un criterio como tal, formar una ruta en la cual puedan resolver un problema y llegar a una conclusión determinada en base a todo lo que ustedes conocen. Y es por eso que muchas veces se les suele dificultar este cambio porque ustedes están acostumbrados a un proceso mecánico antes que a un proceso de razonamiento, ¿ya? Y eso es lo que principalmente tienen que ir desarrollando a lo largo de este semestre de manera personal, se podría decir, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de resolver la mayoría de problemas que nosotros tengamos, ¿ya? Para que de alguna u otra manera ustedes tengan las bases necesarias para que el día de mañana les vaya bastante bien, ¿ya? Solo déjenme ver si estoy compartiendo la pantalla, si estoy compartiendo. Ya, a ver, ¿qué es lo que nos dice la primera preguntita? Nos dice, los vectores no nulos A y B forman un ángulo obtuso. Entonces, necesariamente se cumple y prácticamente nos dan 5 opciones de respuestas, ¿ya? A ver, cuando me dice que los vectores son no nulos, en primer lugar, me está diciendo que el vector A es distinto del vector nulo, que prácticamente en términos muy sencillos, es decir, que es igual a cero, y lo mismo está pasando con el vector B, ¿ya? Que prácticamente me está diciendo de que sabes que, ya lo que tú tienes principalmente es que estos vectores sí van a tener un valor determinado. Pueden ser cualquier valor. Puede ser, por ejemplo, que A valga 5 en I más 2 en J. Puede que B valga menos uno en I más 3 en J. Pueden ser cualquier valor. Lo importante de todo esto es que estos dos valores sean distintos de cero. Ese es lo primero que nosotros debemos de tomar en consideración. Ahora, al decirme que prácticamente forman un ángulo obtuso, me está diciendo que el ángulo que se está formando entre el vector A y el vector B es un ángulo que prácticamente va a ser mayor a 90 grados. Eso es lo que me dice en primer lugar. Entonces nosotros debemos de recordar que si hablamos de un ángulo que se está formando entre los dos vectores como tal, el ángulo debe ser el ángulo que se forma prácticamente entre las colitas. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría mi vector A, en la parte de abajo yo tendría lo que sería mi vector B, y este ángulo, o mejor dicho, si nosotros nos fijamos en cómo prácticamente se unen esto justo en sus colitas, es decir, justo donde empiezan los dos vectores, el ángulo que se está formando, ese es el ángulo formado entre dos vectores como tal, porque muchas veces, incluso en gráficos o en problemas, a veces los vectores suelen estar ubicados de esta manera. Y obviamente aquí hay un ángulo, pero este no es el ángulo que está formando entre los vectores. ¿Por qué? Porque no se encuentran unidos entre sus colitas. Prácticamente el uno se encuentra unido, ya se encuentra unido al final del otro vector. Cuando tengamos este tipo de situaciones, ¿qué es lo que ustedes deben de realizar como tal? Prácticamente, cuando ustedes tengan este tipo de situaciones en las cuales el ángulo que se está formando, ¿ya? Sea un ángulo que no se encuentre unido entre sus colitas, lo que deben de hacer es una prolongación. No importa
cuál sea la prolongación del vector que ustedes hagan. Pueden hacerlo del vector A, pueden hacerlo del vector B, a la final no importa, ¿ya? Una vez que ustedes hayan realizado esta prolongación, el ángulo que se forma entre la prolongación y el vector al cual no realizamos la prolongación, ese sería el ángulo que se está formando principalmente entre los dos vectores, ¿ya? Hago esa aclaratoria, vuelvo y repito, porque en muchos problemas a veces tenemos esas situaciones en las cuales los vectores están graficados de esta manera, ¿ya? Y a veces solemos confundir este ángulo con el ángulo formado entre los vectores. Entonces, en este caso, nosotros vamos a dibujar de cualquier manera, es decir, de una manera indistinta a estos dos vectores. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que realizar antes de prácticamente dibujar cualquier vector es siempre tomar en consideración el sistema de referencia con el que vamos a trabajar. Usualmente, el sistema de referencia con el que nosotros trabajamos es el eje Y y el eje X. ¿Ya? Eso es lo que usualmente nosotros solemos realizar. Entonces aquí tendríamos el eje Y, aquí tendríamos el eje X y justo aquí nosotros tendríamos prácticamente el origen de nuestro sistema de coordenadas. Entonces, prácticamente yo voy a dibujar de manera indistinta a los dos vectores con los que yo voy a trabajar. Me va a dar igual como les dibujo, pero lo que yo debo de considerar es que cumpla esta condición que me está entregando aquí, la cual es que necesariamente el ángulo formado por los dos vectores sea un ángulo obtuso. Entonces yo, por ejemplo, voy a dibujar de esta manera a lo que sería mi vector A y voy a dibujar de esta manera a lo que sería mi vector B. Ya, todavía no le voy a poner en el origen, si solo voy a hacer esto, ya. Ya van a entender el por qué hice esa cosa. Entonces, justo ahí se encuentra prácticamente mi vector B, ¿ya? Ambos son vectores que tienen un determinado valor, porque recordemos que la primera condición, lo que nosotros habíamos visto al inicio, era que prácticamente los dos vectores eran distintos de cero, es decir, que prácticamente tienen un determinado valor. Ya, entonces si nosotros nos fijamos en las opciones de respuesta, prácticamente nos dice que, por ejemplo, el módulo de la resta entre A menos B es mayor al módulo de la suma entre A más B. Nos dice que el módulo de A es el mismo que B, nos dice que la suma o el módulo de A más B es igual al módulo de la resta de A menos B, o el módulo de A más B es mayor al módulo de A menos B, o que A y B tienen direcciones opuestas, ¿ya? Entonces yo debo de garantizar prácticamente qué es de estas 5 condiciones en base a las condiciones que me presentaban inicialmente, qué es lo que se cumple. Entonces para ello yo voy a utilizar el método del paralelogramo. Ustedes deben de recordar que el método del paralelogramo me permite sumar dos vectores y a la vez me permite restar dos vectores, pero ojo, con la limitación que tiene dicho método como tal es que prácticamente solo sirve cuando yo tengo únicamente dos vectores involucrados en las operaciones. Es decir, si yo solo estoy sumando dos vectores o si yo solo estoy restando dos vectores. Si tengo más de dos vectores, el método del paralelogramo se vuelve un método obsoleto. Entonces, ¿cómo funcionaba el método del paralelogramo? Primero, una vez que nosotros tenemos graficados a nuestros dos vectores en el origen del sistema de coordenadas, a uno de los vectores, por ejemplo, en este caso voy a seleccionar el vector B, yo lo voy a trasladar a la ubicación, ¿ya? O le voy a pasar justo donde se encuentra el vector A, ¿ya? Y por esa razón fue que yo copié con anterioridad a este vector B. Y lo mismo va a pasar con el vector A. Prácticamente yo le voy a trasladar justo donde se encuentra el vector B. Una vez que yo realizo este traslado, lo que yo acabo de formar prácticamente es un paralelogramo, ¿ya? Y es por esa razón que a este método se le conoce prácticamente como el método del paralelogramo, porque lo que yo formo es prácticamente un paralelogramo al momento de hacer los traslados de los vectores. ¿Cómo se grafica ahora la suma de mi vector? ¿Cómo se grafica la resta de mi vector? La suma de mi vector siempre se va a trazar desde el origen del sistema de coordenadas hasta el otro extremo del paralelogramo, ¿ya? Siempre lo vamos a graficar desde el origen del sistema de coordenadas. Entonces esto sería mi vector A más B, ¿ya? Una vez graficado nuestro vector suma,
Para nosotros graficar la diferencia de vectores, tenemos que fijarnos muy bien el orden en el que nos está entregando. Esto me dice que en este caso lo que necesitamos es el vector A menos B. Para graficarlo, el segundo vector, es decir, este vector de aquí, el que se encuentra después del signo menos, es prácticamente donde empieza el vector, ¿ya? Siempre va a ser expresado de esta manera. Y el que se encuentra antes del signo menos es donde prácticamente termina el vector, ¿ya? Entonces, en este caso como tal, justo está empezando en el vector B y está terminando en lo que sería nuestro vector A. Este sería el vector A menos B. Listo. Entonces, prácticamente ya tendríamos graficados lo que sería el vector A más B y el vector A menos B. Y entre estos dos vectores yo debo de realizar la comparativa. Muchos de ustedes como tal se irían prácticamente a tratar de desarrollar este proceso mediante un proceso analítico, es decir, comenzarían a utilizar operaciones entre vectores. Pero hay casos como tal que no necesariamente debemos utilizar, sino a veces lo único que debemos de tener en cuenta es un poquito la geometría. Entonces, si ustedes, por ejemplo, llevan una regla para este tipo de casos y medimos, nos damos cuenta que el vector AB tiene un valor de aproximadamente 3.5, mientras que el vector A menos B tiene un valor de aproximadamente 5.5. Eso nos está indicando que prácticamente el módulo de A menos B, ¿ya?, es mayor que el módulo de A más B. Esto se va a cumplir, ¿ya? Pongamos el otro color que se está muy foco. Esto de ahí se cumple cuando el ángulo formado por el vector A y B es obtuso, ¿ya? No importa cuál sea el valor del ángulo. Puede ser, por ejemplo, que sea 120, que sea 150, 170, incluso cuando sea 180 grados, ¿ya? Cuando sea 180 grados como tal, esto siempre se va a cumplir. Sea cual sea el caso que nosotros tengamos, esto como tal siempre se va a cumplir, ¿ya? Listo. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si les toman la misma pregunta, pero en vez de decirles un ángulo obtuso, les dicen un ángulo agudo? ¿Ya? Pasaría prácticamente lo contrario. Entonces, por ejemplo, aquí estaría A, le trasladamos, aquí estaría A, aquí estaría B, aquí estaría la suma, aquí estaría la diferencia, y A más B va a ser prácticamente más grande que A menos B. ¿Ya? Eso es lo que pasaría como tal en un caso, es decir, en el caso que me dieran todo lo contrario, ¿ya? Listo, chicos. Hasta ahí. Tal vez tienen alguna pregunta, alguien tiene alguna inquietud, alguien quiere algo que le vuelva a repetir por si acaso. Entonces ¿Cómo la sería? resta de... Ay, perdón. Ay, mi pregunta es, ¿cómo sería el gráfico de 180? A ver, ¿cómo? A ver, no se te entendió muy bien. ¿Puedes volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo sería el gráfico si fuera de 180 y fuera obtuso? Ya. La cuestión es que si es que fuera obtuso, obviamente, ¿qué significa que sea obtuso? Es un ángulo, como ya lo declaramos aquí, de que tiene que ser mayor a 90 grados. ¿Cómo sería el caso en ese caso? Ya, que en el caso de que el ángulo sea 180 grados. La cuestión es que, por ejemplo, B va a apuntar en esa dirección y A va a apuntar en la otra dirección. ¿Ya? Esto ya sería el caso en el cual nosotros tenemos un ángulo prácticamente de 180 grados. Y es que si nosotros hablamos de ángulos o de vectores que forman 180 grados, quiere decir que uno está apuntando a un lado y el otro está apuntando al otro lado como tal. Ya, esa es la condición. Entonces, no importa el número de dimensiones. Por ejemplo, B puede estar así y A puede estar así. Sigue cumpliendo 180 grados. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, que A esté así y B se encuentre así. Vamos a seguir teniendo 180 grados. ¿Ya?
Ahora, ¿qué es lo que pasa con la suma y con la resta? Como decíamos, prácticamente la resta siempre empieza desde el segundo vector. Es decir, que todo este vector que nosotros graficaríamos aquí, este sería mi vector A menos B. Nos damos cuenta, aquí es incluso mucho más, de una mejor manera explicar lo que acabamos de deducir en la parte anterior. Mientras que si nosotros hablamos del vector suma como tal, ¿ya? El vector suma, para graficarle, es a veces un poquitito más complicado, pero lo único que tenemos que hacer es trasladar nuestro vector A justo al final del vector B, ¿ya? Y démonos cuenta que prácticamente este vector, voy a hacer un poquito más pequeño el vector A solo para que no se sobreponga, ¿ya? Denme un ratito. A ver, este borrémosle por un momento, este también borrémosle por un momento, este también borrémosle por un momento, ¿ya? Hasta ahí pongamos el vector A, y ahora sí, ya. Entonces, prácticamente como ya mencionábamos, justo este vector de color verde sería prácticamente nuestro vector A menos B. Aquí seguimos teniendo lo que sería prácticamente nuestros 180 grados, ¿ya? Y aquí lo que yo hago en este apartado de aquí es prácticamente trasladar a nuestro vector A justo al inicio donde se encuentra el vector B, ¿ya? Entonces aquí tendríamos A más B y este cachito que nos sobra, es decir, este pequeño espacio que tenemos aquí, es nuestro vector A más B, ¿ya? Eso sería en el caso en el cual nosotros tendríamos un ángulo de 180 grados. E incluso aquí es mucho más evidente justo lo que nosotros acabamos de mencionar con anterioridad. Démonos cuenta que cuando se forma un ángulo obtuso como tal, prácticamente el vector resta, es decir, el vector A menos B, resultó ser mucho más grande que nuestro vector A más B. Y aquí se puede evidenciar con sumamente mayor facilidad que eso se cumple. Entonces, siempre que tengamos ángulos obtusos, la diferencia, es decir, el módulo de la diferencia entre los dos vectores va a ser mucho más grande que prácticamente la suma de ambos vectores. ¿Ya? Listo, chicos. Ahí quedó, a la persona que me preguntó, ahí quedó mucho más claro esa parte de ahí. O sea, sí, se puede decir que sí, pero la línea roja técnicamente es infinita. No le podríamos poner esa cosa chiquita, porque igual la flecha sigue apuntando para la izquierda. Algo, es que se está trabando tu, ¿cómo es este? Tu micro y a veces no te logro Ah, comprender muy lo que yo digo, o sea, sí le entendí, pero no que, o sea, la flechita significa infinito, o sea, técnicamente estaría llenando porque seguiría yendo hasta allá. Sí, O sea, seguiría yendo hasta el infinito, no sería esa partecita también. No sería a ver, igual, 180. en esta partecita de aquí, Sí, porque técnicamente es una flecha. O sea, técnicamente es una flecha, entonces es una flecha y la recta está hasta el infinito. o sea, sí es una flecha como tal, sí es una flecha como tal, pero ustedes siempre deben de recordar que prácticamente un vector, espérenme, ya, pay, ya. A ver, ustedes siempre deben de recordar que todo vector tiene un módulo y una dirección. Entonces no es que esta flecha se vaya al infinito, jamás, porque todo vector siempre está definido por un determinado módulo. Entonces, si su módulo me dice que vale 5 metros como tal, ese vector siempre va a valer 5 metros, al menos que existan ciertas condiciones que le obliguen a cambiar. Entonces, esta flecha, que es el vector resultante entre estos dos vectores como tal, ya prácticamente no es que coge y se va al infinito, sino que solo llega hasta este pedazo de aquí, porque
si nosotros recordamos la suma gráfica de vectores, ¿cómo iba la suma gráfica de vectores? Nosotros tenemos que ir colocando un vector uno a continuación del otro. Entonces, por ejemplo, si tenemos en un caso de 2 dimensiones al vector A más B, entonces, por ejemplo, aquí tendríamos A, aquí tendríamos B. El vector que nace del resultado de esta suma va desde el origen del primer vector hasta cuando choca al otro vector. Y esto sería A más B, ¿ya? Y es lo que pasa aquí, visto en una sola dimensión. Entonces, nosotros tenemos aquí prácticamente primero B, luego le estamos sumando A, que se encuentra en esta dirección de acá, que sería A, y prácticamente, si nosotros colocamos el vector resultado, va desde donde empieza este vector hasta cuando choca nuevamente con el otro vector que nosotros estamos sumando, que nos da prácticamente A más B. Entonces, esta como tal no se va al infinito porque esa tiene un determinado módulo que le dice cuánto vale y hasta dónde tiene que llegar como tal, ¿ya? Eso es más que todo. Si le cambiamos los sentidos, es decir, la suma tiene esa ventaja de que es prácticamente conmutativa. Entonces, da igual cómo nosotros estemos sumando, siempre vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos A, luego tendríamos B que prácticamente estaría en esta dirección como tal, y luego prácticamente el resultado de A más B va a ser prácticamente lo mismo que teníamos con anterioridad, de que nace del origen del 1 y llega prácticamente hasta el otro vector que nosotros tenemos como tal, ya que todo nuevamente nos va a dar como resultado esta expresión que tenemos aquí como tal. Entonces, vuelvo y repito, todo vector está determinado con un determinado módulo. El módulo me indica qué tan largo o qué tan grande es prácticamente el vector que nosotros tenemos como tal, ¿ya? Y eso nos dice hasta dónde va a llegar el vector, es decir, qué tan largo o cuánto va a medir el vector que nosotros estamos analizando. Por eso este vector que nosotros tenemos aquí no es que se va al infinito, llega hasta aquí porque prácticamente la suma gráfica de vectores es lo que me hace cumplir que el vector llegue únicamente hasta ese lugar que tenemos ahí, ¿ya? Profe, una pregunta. La suma de, digamos, del vector A más B, la suma gráfica siempre va a ser desde el origen. Sí, siempre que nosotros graficamos lo vamos a ver desde el origen. Entonces, si se dan cuenta en el método del paralelogramo se cumple, porque aquí nosotros tenemos el vector A, luego le estamos sumando el vector B y le graficamos desde el origen hasta que llega al último vector que nosotros estamos sumando. Entonces, sea cual sea el caso, sean cuales sean los vectores que nosotros tengamos, el vector que nace como resultado siempre tiene que nacer desde el origen, o en otras palabras, desde el primer vector que yo estoy sumando. Entonces, por ejemplo, si es que hubiera sumado primero B más A, nos damos cuenta de que vuelve a cumplir, porque aquí está B, aquí está A, pero nace nuevamente desde el origen, porque es prácticamente donde está empezando el primer vector que yo estoy sumando. Usualmente al primer vector que yo sumo lo traslado al origen para que sea mucho más fácil la ubicación. Entonces, por eso como tal, en consecuencia, obtenemos que el vector resultado siempre va a partir desde el origen, ¿ya? Profe, una pregunta. Dime. En esa parte del ejemplo de 180 grados, ahí se puede ver que tenemos que tener la medida de los vectores, ¿verdad? Para poder asimilar que el vector A es más pequeño que el vector B, ¿verdad? No necesariamente. Como puede ser, por ejemplo,